Parte 3. Albedo. De la magia a la publicidad. La atmósfera mágica que se cierne sobre la sociedad de consumo se proyecta también sobre su símbolo capital, el dinero. Si bien la historia entre el ser humano y la moneda es muy antigua, el paso de la moneda al billete supone un peldaño más en el encantamiento simbólico del pueblo que lo maneja. Antiguas piezas de metal, con un valor real debido al material que las compone, pasan por consenso social hacia un soporte con apenas valor intrínseco, el papel. Algo que, si cabe, termina de convertir al dinero en una abstracción hermética, mediadora entre los conceptos que verdaderamente importan, el comprador, el vendedor y el valor del bien con que se comercia. Como diría el economista y filósofo suizo Hans Christoph Binswanger, la economía es alquimia por el simple hecho de que transmuta un objeto con valor, el oro, en un objeto sin valor, el papel. Así pues, mientras la alquimia falló como ciencia, la economía puede tener éxito como alquimia. Siguiendo esta línea, también el mismo Marx fue leído en clave esotérica, más concretamente en aquellos puntos de El Capital, en los que entiende el propio capital como un sujeto automático y la mercancía como un fetiche, algo que guarda una sugerente relación con la analogía entre producto y contenedor de deseos eróticos anteriormente citada. El éxito de Bernays en las áreas de la publicidad, las relaciones públicas y la propaganda, así como el de las teorías de su tío Sigmund Freud en el territorio de la mente, convierten a Occidente en una suerte de escenario freudiano donde el deseo salta de la represión a la proyección en función de la situación del ciudadano. Volviendo a la teoría de Culianu, casi una sola familia ha sometido a la realidad de Occidente a su particular filtro hermenéutico, creando el escenario sobre el que se ha construido nuestro presente. El arquetipo del Venator se asienta entonces con relativa comodidad sobre las figuras del político, el publicista o el psicólogo, manejando cada uno de ellos en su área de conocimiento los fantasmata a inocular en el neuma colectivo. La especialización en el área de la publicidad hace que surjan las primeras grandes agencias en Estados Unidos, las cuales cada vez cuentan con empleados más especializados en áreas cada vez más concretas. Así, aparecen nuevas figuras como el copywriter o redactor de contenidos, el localizador de medios, el grafista o el fotógrafo publicitario. Esta dispersión del conocimiento en distintos empleados beneficia a la figura browniana del cazador de almas o Venator por una sencilla razón. Al no estar focalizada en una sola persona, es más difícil que caiga en uno de los errores que Giordano Bruno se encargó de señalar una y otra vez, el Venator que cae presa de sus propios vínculos. Practicar el arte de desear sin caer preso del propio deseo es esencial si se quiere tejer un vínculo efectivo y duradero. Freud muere en 1939, dejando tras de sí una vasta herencia en el campo del estudio de la mente. Más adelante, otro de los Freud, en este caso Anna, la hija de Sigmund, se encarga de apuntalar aún más en la sociedad norteamericana las teorías de su padre. Tal fue la influencia que alcanza en Estados Unidos que uno de los psicoanalistas más cercanos a Anna, Ralph Grinson, llega a tratar personalmente a la que es la encarnación del deseo en el país durante décadas, Marilyn Monroe. La actriz, presa de la ansiedad generada por las exigencias de su carrera, acude a Grinson en busca de ayuda, pero tan solo encuentra una figura paternal en la que apoyarse parcialmente, lo cual no es suficiente. La actriz se suicida unos años después por sobredosis de barbitúricos. De nuevo, el sacrificio de un ser relevante abre una brecha en la realidad.
la sociedad norteamericana convierte a sus actrices y actores en símbolos vivientes, depositarios a su vez de los deseos de demasiados individuos y obligados a comportarse como un objeto útil para sostener el hechizo colectivo. El sistema, como un mago browniano algo torpe, ha encontrado un nuevo receptor humano para las pulsiones libidinales que garantice al Eros un espacio seguro en el que seguir operando. Para entonces, el pueblo norteamericano ya está siendo controlado por una fuerza aparentemente imparable: la democratización del deseo. La autorrealización del país ha de pasar obligatoriamente por la adquisición de los bienes que crean un ciclo perpetuo de represión y liberación del libido. Como bien explica Mauricio Loza en su libro The Hounds of Action, la sociedad de consumo puede entenderse como un gigantesco hechizo mágico urdido por la diosa del amor, el deseo y el engaño. Simultáneo a la transformación de la sociedad norteamericana de una economía de necesidad a una de deseo en las primeras décadas del siglo XX, aparecen una variedad de sectas que promulgan el individualismo y fortalecen la idea del humano como consumidor, tales como la ciencia cristiana y el New Thought, de la que a su vez derivarían, décadas más tarde, tendencias como el movimiento del potencial humano, la New Age y el transhumanismo. Todas ellas están asentadas en la idea de apuntalar el narcisismo americano, transmutándolo en una suerte de positivismo dominante, según el cual el ciudadano tiene un derecho casi divino a tomar aquello que desee, una especie de cuento de hadas en el que vivir. Este espíritu queda reflejado precisamente en uno de esos cuentos, El Mago de Oz, el cual no solo funciona como la alegoría política perfecta para describir la hipnosis del pueblo americano, sino que, casi a modo de profecía, le ofrece un final que guarda una inquietante semejanza con un escenario futuro: el siglo XXI. Veamos esta historia conforme a la interpretación que de ella hacen los historiadores Henry Littlefield y Quentin Taylor. En El Mago de Oz, Dorothy es la abanderada del pueblo estadounidense y se embarca en un camino en busca de la ciudad Esmeralda, o la Nueva América, por lo cual hay que seguir el camino de baldosas amarillas, representando el oro o el estándar económico de la época, para llegar allí. Lo hace en compañía de sus amigos, el espantapájaros, que encarna a los granjeros, el hombre de hojalata en representación de los trabajadores industriales, y el león, posiblemente el espíritu americano que aún no ha encontrado la autoestima que necesita. Sin embargo, ellos no son los verdaderos protagonistas, sino que lo es quien les espera en la ciudad Esmeralda, el Mago de Oz, el cual es un transparente retrato del cazador de almas, el publicista, el político o el proveedor de espectáculos. Lo interesante del relato es aquello que ocurre cuando el grupo de amigos llega por fin a la Tierra Prometida. Allí, el gran Mago de Oz se revela a cada uno de los personajes transformado en aquel miedo que más le atenaza. Una especie de It de Stephen King de la época. Sin embargo, el cuento acaba descubriendo que el mago no tiene el poder que le habían atribuido, sino que se trata de un hombrecillo débil y viejo, el cual posee un envidiable manejo de la técnica para recrear tales fantasías. Sin embargo, a pesar del engaño, los protagonistas le acaban perdonando. Según William Leach en su libro Land of Desire, el retrato que Baum hace del mago y de la historia misma puede ser interpretado como un homenaje a la habilidad moderna para la magia, la ilusión y el teatro, para hacer lo que en efecto hacían Dios y el diablo, lograr que la gente creyera a pesar de sí mismos. Pues incluso cuando el mago es expuesto como un charlatán, un hombre común y corriente y sin ningún tipo de poder en el sentido de la magia típica de los cuentos de hadas, sigue siendo muy poderoso. Es poderoso en un sentido americano y capitalista. Poderoso porque es capaz de manipular a otros para que hagan su trabajo, de hacerlos creer lo increíble, de hacerlos hacer lo que no quieren hacer, o de comprar lo que no quieren comprar, y de hacerlo sin que se den cuenta. Un estafador supremo, del inglés confidence man o con man, Oz produce una confianza injustificada
pero la gente lo adora de todos modos. Este retrato de la mente norteamericana es una metáfora adecuada para definir el comportamiento masivo que el pueblo adopta constantemente y que a su vez es un hito en la historia de la magia. El público termina conociendo el truco, y sin embargo no le importa, porque ha convertido el engaño en una cuestión de fe. Fe en el mago. Algo que nos lleva de nuevo a Bruno. El más eficaz de los médicos es aquel en quien confía el mayor número. Los artífices de la nueva sociedad de consumo como Edouard Bernays se han ganado el prestigio. Se han convertido en el mago de Oz, el gran trickster del siglo XX. Stop. You see, all I need to do is to speak into this phone, and Electro does exactly what I tell him to do. Sometimes. Por extraño que parezca, nos dice Mauricio Loza, este componente mágico y fantástico de la cultura comercial es parte esencial del sueño americano, que ahora podemos definir como un acto de demiurgia, una contracreación de prosperidad y abundancia perpetuas que se alimenta del deseo que produce constantemente en sus súbditos. Afianzada la red de vínculos browniana en la nueva ciudad esmeralda del consumo, el mundo del espectáculo no se queda a la zaga, ya que se ha convertido en un aliado natural del capitalismo. Sus artes se entrecruzan entre sí hasta el punto que a veces es imposible distinguir una obra teatral de un salón de exposición de automóviles. Las artes escénicas se transforman en una herramienta para la satisfacción del deseo de sus ciudadanos, creando sectores completos de realidad en la que imbuirlos en función de la necesidad. De este modo, la publicidad se convierte en la gestora oficial de los deseos públicos, haciendo que las empresas creadas para ofrecer tal milagro de bienes infinitos sean el exoesqueleto de los magos que operan tras ellas. En este caldo de cultivo nace un concepto que supone un nuevo hito en la consecución de los propósitos de la hipnosis masiva: el nacimiento de las marcas. Siguiendo la tesis de Le Bon, en la que afirma que la masa psicológica es un ser dotado de ánima, las empresas comienzan a considerar los bienes que producen como secundarios, creando una identidad general para ellos que les otorga su propia alma: la marca. Una abstracción que se hace concreta a través de su materialización en el mundo sensible: el logotipo. Esta argucia, como si se tratara de una película de superhéroes, consigue crear un oponente en igualdad de condiciones con la masa que pretende doblegar. Con el nacimiento de las marcas, el gran monstruo embaucador se embiste con los poderes necesarios que su nueva alma le concede. Ya hemos visto cómo se desarrolló la nueva economía del deseo, pero ¿qué ha sucedido entre tanto con el psicoanálisis? Para 1929, uno de los discípulos más destacados de Sigmund Freud comienza a cuestionar algunos de los presupuestos básicos del psicoanálisis y osa intentar sacar esta disciplina de hospitales y consultorios privados para llevarla a la gente común. Wilhelm Reich. Reich afirma que la peste neurótica que hace posible la existencia de todo tipo de dictadores y fascismos jamás podrá ser vencida si no se toma una posición preventiva y se hace frente a las neurosis que aquejan a las sociedades modernas. Para ello, se debe asumir una postura radicalmente distinta hacia la sexualidad humana y, sobre todo, hacia la educación sexual de las masas. Para Wilhelm Reich, el concepto de libido de Freud solo ha sido un primer paso en la dirección correcta y, como todo primer paso, ha sido más bien tímido. Para empezar, Reich desvía su atención del concepto de represión que Freud ha construido sobre los instintos para centrarse en sus manifestaciones físicas. Muchos de sus pacientes parecen somatizar en su cuerpo las condiciones psicológicas de las que son víctimas, algo que Reich comienza a relacionar con una suerte de energía que bautiza como bioelectricidad, y más tarde con el nombre de orgón.
una tesis que entronca directamente con el neuma clásico y con las corrientes magnéticas de los siglos XVIII y XIX y que tiene conexión directa con el eros, pues estas manifestaciones somáticas en muchas ocasiones van acompañadas de espasmos liberadores de energía sexual. Según Reich, estos espasmos corresponden a una forma de orgasmo proveniente del sistema nervioso vegetativo, que revela que la mayoría de humanos modernos padecemos de una impotencia orgástica, es decir, disfrutamos del orgasmo pero este no es lo suficientemente intenso como para liberar una cantidad considerable de libido que restablezca el flujo de neuma-orgón. Además de las similitudes de sus descubrimientos con el magnetismo animal y la histeria, Reich identifica que una de las mayores fuentes de impotencia orgástica y, por tanto, de neurosis son las fantasías que la mayoría de personas elaboran consciente o inconscientemente durante el acto sexual. La aparición del término fantasía en este contexto es notable ya que nos remite de inmediato a la idea medieval y renacentista de fantasma como idealización neumática del amado o amada. Para Reich, la fantasía se opone a la vivencia activa del acto sexual porque únicamente se fantasea sobre lo que no puede obtenerse en la realidad, cuestión que constituye la idea central del amor cortés, ya que si el amado en realidad se correspondiera con el objeto de la fantasía, podría reemplazarlo, pero perdería la habilidad de invadir el neuma del amante como fantasmata. Una vez rota la dependencia entre el sujeto y sus fantasmas, se genera una transferencia recíproca y genuina entre amante y amado, en la que la pareja real se corresponde con el ideal del amante y no existe la posibilidad de una sobreestimación o idealización de la pareja que lleve a la formación de fantasmas neumáticos. Así, el círculo neumático comienza a girar ininterrumpidamente entre el amante y el amado. Reich encuentra así solución al carácter autista de la magia erótica del Renacimiento. Desde el punto de vista de Reich, la red de vínculos de Bruno es una máquina neurótica de transferencias que alienta la desigualdad y la represión sexual y desemboca en formas patológicas del deseo que son constantemente utilizadas por disciplinas como la publicidad y el marketing. Por supuesto, la visión liberadora de Reich no es bien vista por Freud y sus seguidores, ni por la comunidad científica, que ve en el concepto de orgón un retroceso al animismo premoderno. Igualmente, su activismo le lleva a enfrentarse tanto a fascistas como a comunistas y sus particulares experimentos con la bioelectricidad en tratamientos contra el cáncer le valen su enemistad con la corriente oficial de la ciencia. Su ostracismo es total. Como Giordano Bruno, Reich se convierte en un hereje, ya no para la Iglesia, sino para la comunidad científica. Para mediados de los años 50, la FDA, Federal Drug Administration, prepara un extenso caso en su contra que termina con su muerte en 1957 en la prisión de Lewisburg, en Pensilvania. Desde entonces, solo un puñado de científicos e instituciones se han tomado seriamente la tarea de reproducir concienzudamente sus experimentos para confirmar sus descubrimientos. Reich probablemente es la única persona cuyos libros fueron quemados tanto por los nazis como por el gobierno estadounidense. Pero la herencia de Reich no cae en saco roto. A partir de los años 50, una nueva generación de psicólogos comienza a seguir algunas de sus tesis, creando escuelas que animan a sus pacientes a hacer justo lo contrario a aquello que les sugiere el psicoanálisis. Deben liberar sus emociones reprimidas de la manera más enérgica posible. Por la misma época, las luchas por los derechos civiles y la guerra de Vietnam provocan el resurgimiento espontáneo de protestas, de hecho las más intensas desde las que tuvieran lugar en París en 1848.
Gran parte de la población norteamericana, en particular la juventud, comienza a ver en la cultura de consumo un método de mantener dócil a la población, de modo que, como táctica para desligarse de la masa fácilmente dirigible, apelan al individualismo para volver a tomar el control de sus propias conciencias, de sus propias almas. La hegemonía del consumismo entra por primera vez en crisis al no haber previsto este escenario, en el cual no es que la masa se haya disgregado, sino que se ha reagrupado en una nueva formación colectiva que reivindica el valor individual de las unidades que la conforman. Las tácticas del Venator, el cazador de almas bruniano, se habían desarrollado para interferir en el neuma de un colectivo irracional, no de un grupo de individuos con espíritu crítico. Siendo inviable la disolución o transformación del sistema para atajar esta nueva realidad, los grandes demiurgos de la época recurren a uno de sus aliados más antiguos. Las alucinaciones y maquinaciones del Mago de Oz reculan en el mecanismo de coerción que todo Estado posee, la fuerza policial. Como bien dice Culianu, existen dos tipos de estados: el Estado mago, aquel que embauca con sutilidad a sus ciudadanos, y el Estado carcelero, aquel que reprime sus libertades. Los años 60 son claro ejemplo de un Estado mago que se ha desvelado como un vulgar prestidigitador. Como un aprendiz de brujo que nunca ha llegado a ser plenamente consciente del poder que maneja, el Estado actúa en muchos casos por ensayo y error. Sin embargo, el Estado carcelero solo puede ser transitorio, ya que, según Culianu, no puede recurrir a una táctica distinta de la violencia. Estados Unidos, como país democrático, solo puede utilizar la represión en casos puntuales si no quiere perder la confianza de sus ciudadanos, de modo que debe buscar el modo de cambiar. Un análisis de la situación se hace entonces necesario. La brutal represión policial hace que la masa de ciudadanos disconformes, al tener que renunciar a la fuerza colectiva, se refugien bajo la libertad personal, promulgando así una nueva táctica, la de la revolución individual. Estudiantes, activistas y demás sectores críticos con el Estado deciden que si no pueden cambiar el mundo, han de cambiarse a ellos mismos. El análisis del sistema viene de la mano del científico social Daniel Yankelovich, el cual llega a una brillante conclusión. Del mismo modo que la masa de individuos ha adoptado una nueva estrategia para su expresión individual, el sistema de consumo ha de reinventarse para crear nuevos productos y servicios en los que los nuevos ciudadanos encierren ese deseo de independencia. Los bienes jaula que en la época de Bernays sirvieron para atrapar la libido reprimida por Freud, ahora servirían para atrapar la energía liberada por Reich. Los rebeldes son entonces inmediatamente devueltos al cajón de los consumidores bajo una nueva etiqueta: el ciudadano autoexpresivo. La maquinaria de la publicidad, dando la sensación de que consulta una y otra vez la magia bruniana, apela a uno de sus argumentos principales, según el cual el encantado se atará más fácilmente a aquello relacionado con lo que le agrada, por lo que conocer en profundidad sus costumbres, gustos y usos es indispensable para confeccionar un vínculo a su medida. De este modo, surge en Estados Unidos un abanico de productos y servicios destinados a satisfacer los nuevos deseos del ciudadano autoexpresivo. El Estado carcelero, al reescribir la estrategia desde el punto de vista del Estado mago, vuelve a ganar la partida. El sistema está de nuevo al mando. Del mismo modo que el propio sistema entiende a sus ciudadanos como una masa sugestionable y, por tanto, controlable, es importante entender también al sistema como masa, más allá de los individuos que la componen. En concreto, lo haremos con los sistemas nacidos de la mente de Bernays, las agencias de publicidad.
La agencia publicitaria se crea a principios del siglo XX bajo la premisa bernaisiana de que se está construyendo un futuro mejor en el que los ciudadanos tendrán la ilusión de participar en ella por medio de su libertad como consumidores. Los individuos que componen una agencia trabajan bajo esta premisa, sin ser la mayoría de ellos conscientes de estar construyendo la gran maquinaria de hipnosis colectiva del mundo moderno. Esta disgregación del mago bruniano en distintas unidades propicia al conjunto de la agencia la ventaja de no tener una conciencia que pudiera caer presa de sus propios vínculos y hechizos. Sus distintas especialidades antes citadas se convierten en derivaciones modernas de los antiguos preceptos brunianos para tejer vínculos, los cuales se desarrollan de una manera tan extraordinaria que llegan al siglo XXI casi con autonomía de los humanos que la crearon. Analicemos individualmente sus distintas técnicas. La primera tarea de una agencia de publicidad es hacer un análisis pormenorizado de los individuos a los que se va a dirigir. Los primeros focus group se componen de entrevistas a grupos representativos de los distintos estratos sociales, con el objetivo de diversificar los productos para satisfacer sus deseos de un modo más certero y personalizado. De nuevo volvemos a Bruno. El encantado se atará más fácilmente a aquello relacionado con lo que le agrada. Los actuales departamentos de análisis de targets han hecho evolucionar esta técnica hasta derivar en un concepto fácilmente comparable con la magia simpática: el buyer persona. Este término alude a una personificación de cada individuo. Ya no solo se analiza al consumidor como perteneciente a un grupo concreto, sino que se invierten los términos. Se crean personas virtuales concretas para que encajen en determinado perfil de consumidor. Así, tú mismo que estás viendo este documental podrás pertenecer a varios tipos distintos de buyer persona. Podrás ser Diana, una mujer de clase media que tiene unos ingresos de entre 20 y 30.000 euros anuales y que gasta entre un 20 y un 30% de su sueldo en ropa. Pero, a la vez, también podrás ser Verónica, una mujer concienciada con el cambio climático que trata de invertir en ropa con una baja huella de carbono. En cierto modo, el alma del consumidor se multiplica, o, mejor dicho, se disgrega para ser atacada solamente en aquel área que la agencia necesita. Esta cuestión tiene su antecedente en la magia simpática. En su libro La rama dorada, James George Frazier explica cómo funciona este tipo de magia a través de su estudio del vudú. En algunas tribus de África y más tarde en América se practica un tipo de ritual que crea una representación de la persona a la que se quiere influir, tejiendo así un vínculo mágico entre la víctima y su representación, de modo que lo que se le haga a la segunda afectará a la primera. De este modo, si A es como B, entonces lo que haga a A afectará a B. O, en el caso de la publicidad, lo que opere para el buyer persona funcionará para la persona. El lenguaje publicitario. Pongamos como ejemplo algunos de los eslogan políticos que han surgido recientemente. Yes, we can, o Make America Great Again. ¿Qué significan? En realidad, desde el punto de vista semántico, fuera de su contexto significan muy poco o nada. Y justamente ahí radica el truco. Es quien lo lee el que compone el contexto con su sustrato emocional. Así, Yes We Can, sí podemos, sería reconstruido por el votante demócrata como sí podemos esto o sí podemos aquello. En cierto modo, el lector es el verdadero creador de un significado personalizado. Del mismo modo, Haz grande a América de nuevo tendrá en el lector republicano un efecto similar. Haremos América grande de nuevo gracias a esto y a aquello, siendo estos términos completados por quien recibe el mensaje. En el ámbito publicitario ocurre exactamente lo mismo. ¿Te gusta conducir?
es un eslogan perteneciente al anuncio de un prestigioso coche, en el cual se formula una pregunta cuya respuesta vendrá, de nuevo, de la mano del receptor, el cual, en un giro psicoanalítico, se responderá a sí mismo desde el subconsciente, ofreciéndose los argumentos de venta más efectivos posibles, puesto que salen de su propio sustrato emocional. De nuevo, Bruno estaba en lo cierto. Es importante que el discurso o acción preparada para una multitud vaya dirigido tanto a los genios heroicos como a los ordinarios o incluso los más cercanos a las bestias. La simplicidad garantiza la comprensión de todo el mundo. Estos eslogans funcionan bajo el mismo principio que los bienes jaula. Son depositarios de las pulsiones libidinosas de sus receptores, o, dicho de otro modo, son contenedores del eros de la nación, comandado por el representante que figura junto al eslogan. La imagen, el fantasma visual. Como explicamos anteriormente, en su arte de la memoria, Bruno otorga a la imagen o fantasma una jerarquía superior a la palabra, de modo que para hacer comprensible una fórmula lingüística es necesario transformarla en imagen. Este fantasma visual condensa, por tanto, toda la base efectiva que, de haberse resuelto por medio del lenguaje, hubiera necesitado varias frases, algo más difícil de recordar. No es de extrañar, entonces, que de nuevo ocurra una interesante relación entre el arte de la memoria de Giordano Bruno y una de las actuales palabras clave de la publicidad, la memorabilidad o recordación. Esta condición es indispensable si se quiere que la marca, la ideología o, en definitiva, el mensaje quede almacenado correctamente en la mente de quien lo recibe. El logotipo, el ánima artificial. Los creativos publicitarios también tienen un vínculo directo con el de los magos clásicos. Austin Osman Spare, en su ensayo El libro del placer, hace una reevaluación de los aspectos rituales y simbólicos de la magia, reorganizándola dentro de una subrama llamada magia del caos. Esta disciplina promulga la idea bruniana de la necesidad de la fe, del mismo modo que señala la importancia de retirar al censor psíquico, es decir, la parte consciente que se encarga de emitir juicios de la conciencia del operador. De este modo, al emitir un deseo al universo, lo hará únicamente desde la parte subconsciente, mejorando así la efectividad del ritual que construya para tal efecto, algo que también se relaciona con la idea de proyección inconsciente de Freud. Esta técnica produce una combinación entre lenguaje y gráfica llamada sigilo. Aunque es abierta e interpretable, suele estructurarse del siguiente modo. 1. Se escribe el deseo que el operador quiere que se cumpla del modo más concreto posible. 2. Se eliminan las letras duplicadas. 3. Con las letras restantes se crea un símbolo gráfico, el cual contendrá el núcleo del deseo formulado. 4. Se lanza al universo mediante un estado alterado de conciencia. Esta técnica mágica es muy conveniente para explicar el modo en que funciona un logotipo, o, lo que es lo mismo, el fantasma del alma de una empresa, de una ideología o de un producto. Recientemente, las agencias han creado para los creativos espacios más cercanos a un centro lúdico que a una oficina. De este modo, están modificando el escenario para que éste sincronice su creatividad con una parte de su mente más relacionada con el inconsciente. Así, en un estado alterado de conciencia, el creativo, como el venator clásico, se concentra en el deseo que quiere generar en un tercero y condensa su red de vínculos en un solo símbolo.
Cuando el público se encuentre con este, percibirá su forma conscientemente, mientras su red fantasmática será percibida desde el subconsciente, quedando su alma vinculada temporalmente con el alma de aquello que representa. Así pues, podemos comprender entonces al logotipo como el gran sigilo mágico de la era moderna. El vehículo, demiurgia activa. En este punto es importante preguntarnos, ¿cómo logra la cultura de consumo penetrar en todos y cada uno de los niveles de la vida humana, desde su inconsciente hasta sus hábitos más cotidianos? A medida que la economía del deseo penetra más y más en la sociedad, la teatralidad inherente a la cultura de consumo se intensifica y da el salto de los teatros, cines y demás centros creados para alojar al espectador, primero a su propia casa, mediante la radio y la televisión, y después al resto de su entorno, a través de las vallas publicitarias y los escaparates de los comercios. Esta invasión publicitaria convierte entonces la realidad del individuo en un gigantesco escenario en el que éste, como si fuera un actor, queda relegado exactamente al papel que se le ha asignado, el del consumidor y espectador. Raping isn't much help now. She's splashing so hard it's getting all over me, and it's a little dangerous to attempt to give a blow-by-blow account of what's going on in that dishpan. There's a lot of action over here. She's mopping up with a towel to get the water some of the dishes. El filtro hermenéutico de Bernays reconfigura la realidad y atrapa a Occidente en un nuevo círculo neumático, en un mundo jaula. Una burbuja demiúrgica en la que el consumo constituye el núcleo de toda actividad humana. Dado que este mundo jaula, la burbuja de irrealidad tejida por los demiurgos de la cultura del consumo, se trata de una zona de indistinción entre realidad y ficción, la teoría literaria nos ofrece una puerta de entrada a su modo de operación. Aquí podemos recurrir a la teoría de la suspensión de la incredulidad, del poeta y filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge, la cual, aunque se refiere al arte, tiene sentido en nuestro contexto. En ella, Coleridge afirma que el espectador de una obra de arte, para poder adentrarse por completo en su propuesta, suspende voluntariamente su sentido crítico, aceptando temporalmente la lógica interna que se le propone. Si este mismo espectador vive en un mundo en el que las representaciones publicitarias y espectaculares han invadido su vida ordinaria en cada uno de sus espacios, es de lógica pensar que éste habrá perdido la noción sobre qué realidad es la real y cuál es la ficticia, de modo que queda inmerso en un estado permanente de suspensión de la incredulidad, aceptando como válida cualquier propuesta publicitaria que se le haga, por estrafalaria que sea. Sin embargo, para garantizar que este sistema no sea percibido como una distopía orwelliana en la que se ha privado al individuo del sentido crítico, el demiurgo moderno de la publicidad tiene un as en la manga: el de la ilusión de participación. Según J.R. Tolkien, la credibilidad de una ficción no reside en poder suspender voluntariamente la noción de que lo que tenemos enfrente no es real, y reposa en que su autor se convierta en un subcreador, un demiurgo que construye un mundo secundario que puede ser vivido en su totalidad por sus actores. El sistema, al hacernos falsos partícipes de la rueda de la vida, supuestamente podemos comprar con libertad del mismo modo que podemos votar con libertad, nos convence de que la realidad en que nos hemos sumergido está siendo co-creada por nosotros mismos, siendo así más proclives a aceptarla. Los anuncios, compradores de prestigio. El formato anuncio, ya sea en los periódicos, en la radio, en la televisión o en Internet, además de tejer la red vincular de la que hemos hablado, tiene una función principal: la memorabilidad o recordación. Es decir,
la capacidad de generar un recuerdo duradero en quien recibe el mensaje. Esta asociación, continuada en el tiempo, se convierte en prestigio, pues el espectador asocia la generación constante de anuncios con un músculo económico valedor a su vez de una reputación en la que depositar su confianza. Esta confianza en el prestigio es un análogo de la fe. De este modo, la publicidad consigue ya no clientes o consumidores, sino acólitos e incluso predicadores. El consumidor como evangelista moderno. En una nueva relación con la magia simpática y continuando con la lógica del prestigio y la fe, el consumidor, una vez hechas estas asociaciones, quiere participar de este prestigio para hacerlo propio. De este modo, no solo consume los productos que le venden, sino que siente la necesidad de mostrarlos como una parte integrante de su identidad, convirtiéndose así en evangelizador o anuncio humano. Este es uno de los ejemplos más gráficos de cómo los fantasmata creados por los demiurgos de la publicidad han invadido nuestro neuma. Lo han conquistado hasta, como la amada del amor cortés, devorar nuestra alma y sustituirla por la suya. Pero, ¿qué pasaría si estos fantasmata, como si fueran un tulpa o un egregor, tomaran conciencia propia y comenzasen a ser independientes de aquellos que lo crearon? ¿Qué ocurriría si el gran mago de Oz, fascinado por la efectividad de su técnica, dotara a sus artefactos de un lenguaje que ellos mismos pudieran hacer evolucionar hasta que el propio mago fuera incapaz de entenderlo? Pues bien, eso mismo ha pasado ya. Bienvenidos al siglo XXI. Bienvenidos al nacimiento del fantasma en la máquina.